buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este conversatorio de un tema que es muy trascendental hoy, sobre el intercambio de información de Argentina y Estados Unidos. Le doy la bienvenida a todos los que se inscribieron a este conversatorio, más de 560 personas de nuestro país y del extranjero, así que les doy la bienvenida y nos enorgullece estar recibiéndolos a pesar de la tecnología y gracias a la tecnología en este caso, unidos más allá de las distancias. En este conversatorio me acompañan y le agradezco sobre todo al doctor Guillermo Pérez, a Diego Fraga y a Ariadna Artopoulos. Además también me acompaña el doctor Altamirano, que es el director ejecutivo, el director académico de nuestra maestría en Derecho Tributario, nuestra querida Casa de Estudios, la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Quien les habla, María Inés La Sala, directora ejecutiva, y en el ámbito de este conversatorio lo estamos realizando porque nuestro departamento viene muy activo y está muy ligado y siempre desafiándonos en todos los temas trascendentales de nuestra especialidad. Y este es uno de los grandes temas que nos están movilizando a nosotros, a nuestros clientes, y por eso rápidamente, y por eso también el agradecimiento a Ariadna, a Diego y a Guillermo, que la semana pasada surgió y están acá acompañándonos. Ahora también me está acompañando Inés Mijura, que es la encargada de moderar este conversatorio. Van a tener abierto un lugar de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que canalicen por allí todas las preguntas y respuestas. Y en el chat, si ustedes quieren intercambiar opiniones, va a estar abierto también para eso. Pero por favor, focalicen las preguntas en el lugar de preguntas y respuestas, así después los expositores van a poder atenderles sus consultas. Y ahora, sin más, voy a brevemente comentarles sobre Ariadna. Ariadna Artopoulos es abogada, recibida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor. Es especialista y magíster en Derecho Tributario por nuestra Universidad Austral, profesora de Tributación y Técnicas de Planeamiento Fiscal y del curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, el CITI, que lleva más de 22 ediciones en nuestra Universidad Austral. Es socia del Departamento Tributario de Bonchil, Buenos Aires, Argentina, y cuenta con una sólida experiencia en la aplicación e interpretación de convenios para evitar la doble imposición internacional y de intercambio de información tributaria, así como de otros instrumentos internacionales que puedan incidir en temas fiscales. Diego Fraga es abogado, también especialista y profesor en la maestría de Derecho Tributario en nuestra Casa de Estudios y es socio de Expansión Business. El doctor Guillermo Pérez es CEO y socio fundador del grupo GNP, firma especializada en asesoramiento fiscal con fuerte enfoque en estrategia fiscal. Guillermo fue socio a cargo de la división de impuestos de Andersen y de Higüey y es profesor titular de la Universidad Católica Argentina. Es autor de numerosos artículos y es conferencista en temas de su especialidad, tanto a nivel local como internacional. El grupo GNP además asesora no solo local, sino internacionalmente y es una de las importantes empresas asesoras de nuestro país y a nivel internacional. Tiene muchas nominaciones y premios este grupo, y realmente nos complace que Guillermo se haya podido hacer un lugar en su agenda para acompañarnos. Y ahora le paso la palabra al doctor Altamirano para que él pueda también guiar y presentarse en este conversatorio. Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias, Marínez. Damos inicio al conversatorio. Te cedo la palabra, Ariadna, en un tema sumamente sugerente, muy importante y de gran dimensión seguramente ahora y más adelante. Adelante, Ariadna. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Marinés. Y por supuesto un gusto compartir esta actividad con Diego y con Guillermo. Y bueno, y con todos los que veo que se han sumado, muchos son queridos alumnos de la maestría y asistentes a los cursos, así que bueno,
bienvenidos a todos también. Antes que nada, les voy a empezar pidiendo disculpas porque, como decía Marinés, surgió esta actividad de armarla los días pasados y lamentablemente con todas las temas de, digamos, las cuestiones que se generan a esta altura del año, que los colegas también conocen, y bueno, más todos los eventos especiales de Mundial y demás, tengo un compromiso profesional a las 4 que no pude cambiar, así que voy a acompañar hasta ese momento y después los voy a dejar en manos del resto de los panelistas. Bueno, vamos a dar, como saben en general los alumnos de la casa, y creo que es necesario hacerlo, sobre todo pensando en una actividad académica, es situarnos un poco dónde estamos en digamos, dónde está este acuerdo dentro del universo general, ¿no? de acuerdos que la Argentina ha firmado en materia de intercambio de información. Y como saben, en Argentina, digamos, no es algo reciente, sino que ya hace prácticamente en los últimos, diría con más énfasis en los últimos 15 años, probablemente, ha sido muy activo, ¿no?, en la firma de este tipo de acuerdos para intercambiar información, los cuales tienen características también muy diferentes en función también de quiénes son los involucrados, ¿no? Y en ese sentido, vamos a ver que este es un acuerdo particular, ¿no?, obviamente, porque se da justamente con una jurisdicción que tiene reglas propias y que en general no se suma a las reglas que muchos otros países acuerdan de manera conjunta. Entonces, todo lo que es intercambio de información para Argentina en general está previsto, ¿no?, digamos, en diferentes tipos de acuerdos. Uno son los acuerdos, las cláusulas de intercambio de información que están dentro de los acuerdos internacionales en materia de los acuerdos para evitar los convenios para evitar la doble imposición internacional, ¿no?, los famosos artículos 26 de los convenios bilaterales, ¿sí? Y bueno, obviamente por estar enmarcadas en un acuerdo de ese tipo, tienen características especiales también, y también tienen una forma de aprobación especial porque como involucran otras cuestiones, en general, bueno, en realidad deben ser aprobados por ley del Congreso de la Nación. Por otro lado, tenemos los acuerdos específicos en materia de intercambio de información. Digamos, solamente se regula esta cuestión, o a veces otras cuestiones también vinculadas al cobro de impuestos y demás. Acuerdos de forma bilateral, y en ese sentido hubo muchos avances de Argentina para firmar este tipo de acuerdos bilaterales en los últimos años, ¿no?, donde la administración fiscal es la que directamente negocia y firma este tipo de acuerdos. Luego comenzó, les diría, si uno va por la línea histórica, empezaron los convenios de tipo multilateral, ¿no?, porque Argentina empezó una participación más activa en el ámbito de la OECD, de la OCDE, y entonces en ese ámbito muchos países, en búsqueda justamente de esta información de sus contribuyentes y de sus negocios y bienes en el resto del mundo, bueno, van en búsqueda de esa información y empiezan a firmar acuerdos de tipo multilateral. Uno es el Acuerdo Multilateral de Intercambio de Información Financiera, ¿no?, que conocemos en general el CRS, y que ya empieza a generar más el universo del intercambio automático, ¿no?, porque en general, si no, antes digamos, los otros instrumentos en general lo prevían que era a requerimiento. Por supuesto, hay otros acuerdos multilaterales también en el ámbito de la OECD. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, si bien suscribió la convención, digamos, tiene participación en la OCDE y firmó la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, nunca ratificó el protocolo,
¿no? Y entonces no se puede, digamos, no se puede, nunca se pudo, nunca se avanzó de manera multilateral con Estados Unidos, digamos, ni Argentina ni otros países tampoco, ¿no? En ningún tipo de intercambio de información. En el año 2010, Estados Unidos, ¿no?, decide crear sus propias reglas, que son las que hoy nos convoca, que es la Ley Estadounidense de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras, FATCA, ¿no? Que se implementó a partir del año 2014, hace casi 10 años, ¿no? Y en donde, como sucede con otras cuestiones, como por ejemplo en el Convenio para Evitar la Doble Imposición, donde Estados Unidos también tiene su propio modelo, en esto también armó su propio modelo, ¿no?, en búsqueda sobre todo, de la información de aquellos estadounidenses, ¿no?, que también, digamos, que tienen bienes o negocios fuera de Estados Unidos y que no están tributando en Estados Unidos. Ustedes saben que las reglas en Estados Unidos en materia de tributación son diferentes a muchos países en cuanto a la utilización del criterio de residencia, ¿no? Entonces la nacionalidad para muchos temas sigue siendo muy importante para Estados Unidos, entonces tiene que ir a buscar a los nacionales de Estados Unidos que tienen bienes o inversiones fuera de Estados Unidos. Y por lo tanto arma este sistema, ¿no?, donde diseña dos modelos de acuerdos, ¿no?, que conocemos como modelos 1 y modelos 2, y entonces va en búsqueda, para ir en búsqueda de esa información, le propone, ¿no?, bajo el modelo 1, en realidad es a las instituciones financieras, ¿no?, que reporten a la administración tributaria, y luego para que ésta le envíe la información a la otra administración tributaria. Digamos, este modelo no involucra a los gobiernos, ¿no?, va directamente a las instituciones financieras. Y por otro lado, perdón, este es el modelo justamente que las instituciones financieras le reportan a la administración tributaria, y las administraciones tributarias intercambian, ¿no? Que puede ser de manera recíproca o no. En cambio, en el modelo 2, la transmisión se efectúa directamente de la institución financiera del país contratante directamente al IRS, ¿no? Entonces, dentro de hoy, Estados Unidos tiene, ¿no?, acuerdos FATCA suscriptos con 113 países, ¿no? De estos 113 países, casi el 90% siguen este modelo, ¿no?, el modelo 1, ¿no?, donde se hace el intercambio vía administraciones tributarias. Entidad financiera del país, a la administración tributaria, y las administraciones tributarias o la entidad declarada autoridad de aplicación bajo este modelo, bajo el acuerdo específico, es la que lo realiza, ¿no? Y dentro de ese universo, de ese 90% que está bajo este modelo 1, digamos, lo llamamos SIGA 1, bueno, más de la mitad de esos son de tipo recíproco. Entonces vamos a ver hoy también qué es lo que genera, cuáles son las implicancias de que sea recíproco. Bueno, creo que para contexto, con esto, Alejandro, estamos bien. Muy bien. Solo un interrogante, Ariadna. Los antecedentes, en tu criterio, o por lo que has podido explorar, que ha tenido Estados Unidos en la suscripción de este acuerdo, ¿efectivamente los ha tenido Estados Unidos o es únicamente un interés de nuestro gobierno de manera de tratar de individualizar aquellos activos financieros que han quedado en Estados Unidos por parte de residentes argentinos, o bien que no han sido blanqueados en el anterior blanqueo, o que se han generado con posterioridad? Porque parecería que el interés que puede tener Estados Unidos en individualizar americanos que tengan cuentas en Argentina con las estrictas reglas de cepo y todo lo que sabemos sobre el sistema bancario y financiero argentino, es realmente llamativo que existan cuentas de americanos en Argentina, ¿no? Puede ser que existan y esté totalmente equivocado. En concreto, es más un interés nuestro que americano, ¿no?
Sí, a ver, esto también se da, no podemos desconocer que este tipo de acuerdos se da en un contexto global de los países en búsqueda también digamos, o comprometiéndose a actuar con mayor transparencia y por diferentes razones, no solamente por cuestiones fiscales, sino también para quedar, digamos, dentro de la órbita y para tener acceso por ahí a préstamos internacionales y demás, terminan también dictando normas y acompañando este tipo de iniciativas más globales, ¿no? La verdad es que en la relación con Estados Unidos, Argentina firmó, vos te debes acordar, un convenio bilateral para evitar la doble imposición internacional en la década del 70, fue firmado, nunca fue ratificado con Estados Unidos, pero el texto en su momento se negoció, entonces nunca entró en vigor, nunca tuvimos un convenio que tuviera un artículo 26 para utilizar una cláusula de intercambio de información. Sin embargo, en el 2016 se firmó un acuerdo, ¿no? Para intercambio de información en materia tributaria, ¿no? Donde es un acuerdo que opera desde el 2017 y donde hemos visto, ¿no?, en los últimos años también ya actividad de la Administración Tributaria derivada de ese convenio, porque es un convenio que prevé el pedido de información a requerimiento, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el gobierno argentino o la administración tuvo que invocar, digamos, específicamente de quienes buscaba información y esa información sí ha llegado digamos, y ya está, digamos, ese mecanismo está. A lo que vos decís, y sí, por supuesto, en todas las relaciones creo obviamente, de los acuerdos de intercambio de información, hay algunos países que tienen más interés en recibir información y otro por ahí que no tiene tanto interés en función de la economía o la situación y de la situación de los que pueden ser los nacionales de Estados Unidos que tienen activos en Argentina, ¿no? Bien. Bien, brevemente, ¿has tenido ocasión de preguntar a colegas de Brasil, de Colombia o de México, dado que tienen acuerdos similares con Estados Unidos, si ha funcionado, si funciona, si efectivamente, como se comenta, se ha suspendido en algunos casos, como parece ser el caso de México, por filtración de información o violación del secreto bancario? ¿Tenés alguna información sobre eso que nos puedas aportar? Ahora pasamos, Diego. Ahí también lo compartimos y lo podemos conversar también con Diego, por supuesto. Sí, a ver, de este gran universo, digamos, de estos acuerdos firmados, digamos, hay información, ¿no?, que está disponible, digamos, obviamente porque toda esta maquinaria que lleva a implementar FATCA hizo que las entidades financieras provean información, pero bueno, digamos, el intercambio específico obviamente depende del acuerdo específico que existe, de la entrada en vigor y demás, y como vamos a ver hoy, como vamos a hablar, la seguridad obviamente es vital. Entonces hay compromisos asumidos para cumplir con seguridad de información que si no está, esto se ve claro, creo que el gobierno de Estados Unidos considera que eso no se está cumpliendo, no se va a cumplir, no va a dar paso a esa información, al intercambio de esa información, ¿no? Entonces ese es un aspecto clave, ¿no?, que por supuesto lo vamos a hablar hoy, para que esto funcione y para que esto, digamos, más allá de la firma, tenga efectivamente una aplicación, ¿no? Diego, te cedo. Gracias, Ariana. Comenzamos con Diego. Adelante, Diego. Si querés, podés empezar por este punto. Simplemente quería agregar que no olvidemos que toda la información esta de la que estamos hablando es información secreta, por lo tanto, todos los datos que podamos tener sobre la aplicación práctica de estos acuerdos automáticos son más que nada por filtraciones o comentarios de colegas. Yo he tenido charlas con colegas de estudios grandes de Brasil, de Colombia, de México, que digamos que son los países en los cuales uno puede ver reflejado un antecedente, ¿no?, de cómo fue aplicado, y la verdad que no hay datos concretos. De México sí se sabe, pero porque se ha hecho público
que a raíz de las filtraciones de datos, Estados Unidos no mandó información en los 8 años que tiene en vigor ese acuerdo. Y yo veo en México, y esto es una opinión puramente personal, veo cierta relación simétrica como con Argentina, ¿no? Donde hubo casos muy resonantes de filtraciones de datos, tanto en el anterior gobierno kirchnerista, como inclusive en el gobierno macrista, pero la información se filtraba en medios que eran afines al anterior gobierno. También se vio uso político de esa información que mandaba Estados Unidos, como cuando pasó que el FinCEN, el organismo encargado del control del lavado de dinero en Estados Unidos, mandó datos a la Argentina y fue utilizado en una campaña política en contra de Narváez, no sé si se acuerdan. Y yo creo que todos estos antecedentes juegan bastante en contra a la hora de medir políticamente si están dadas las condiciones como para que el IRS considere a la Argentina como un país confiable para enviar datos. Simplemente eso quería decir de este tema. Muy bien, Diego, adelante con tu exposición, porque Ariadna tengo entendido que ya finalizó, ¿verdad? Yo tengo, me parece que lo ideal sería ir por pasos, también, bueno, que empiece a dar su opinión Guillermo. No sé si de este punto tenés algo que agregar de la parte política, que ya pasa más por análisis, viste, más globales o históricos y personales de tipo político, ¿no? Respecto a qué es lo que puede Perdón, pasar. Diego, pero nuestro análisis es estrictamente técnico, aunque todo es funcional y ha sido vinculado con percepciones o criterios políticos que cada uno seguramente tiene, nuestra visión es meramente académica y técnica. Ok, está bien. Pero bueno, hay libertad para opinar. Adelante. No, es que no son opiniones, son datos reales, hechos que se han sucedido y que han incidido o no en que Estados Unidos intercambie o no datos con otros países, como fue con la Argentina. El convenio de 2016 que se firmó Pratt-Guy se suscribió en un contexto totalmente diferente, y después, más allá de que había perspectivas en el anterior gobierno de que se firme este IGA con Argentina de intercambio automático, después, bueno, cambió el gobierno en Estados Unidos y eso complicó también un poco las cosas, pero las filtraciones de datos en Argentina tuvieron un papel muy negativo en el avance en ese acuerdo, que ahora se reflotó porque en la FIP tengo entendido que se trabajó bastante en el tema de la seguridad informática, pero aún así yo creo que en el gobierno de Estados Unidos todavía deben haber dudas, sobre todo por la postura internacional, por las alianzas internacionales de una parte que pesa mucho de este gobierno. Más allá de que quien ha logrado suscribir este acuerdo tenga excelentes relaciones con Estados Unidos. Sí, por ahí... perdón. No, adelante. Perdón. No, Ariadna, vos. No. Adelante, Guillermo, ¿hubo algún problema con el mute de Ariadna? Bueno, a ver, hablar de este punto es hablar un poco del final de la película, de lo que yo quería hablar, que era hacer una síntesis de todo el acuerdo y sí poner estos condimentos prácticos. Este acuerdo le da una discrecionalidad total a Estados Unidos desde cuándo este acuerdo va a regir para Estados Unidos. Este acuerdo está redactado con sutiles diferencias respecto de otros acuerdos que hemos revisado, como el de Colombia, Brasil, y claramente Estados Unidos no va a dar la nota de que está, y la traducción literal es la palabra convencida, que está convencida de que Argentina ha hecho todos los deberes en materia de secreto fiscal, confidencialidad, confianza, eficacia de los procedimientos, de que va a ser un intercambio de acuerdo eficaz, eficiente, correcto, etc. Tiene una discrecionalidad absoluta para cuando tenga que enviarle esa nota a Argentina diciéndole, ok, me convenciste.
no tiene plazos. Con lo cual este acuerdo puede empezar en el 2022, como empezar en el 2024, como empezar nunca. Así de simple. Pero lo digo a modo de introducción. Si quieren, y salvo que Diego quiera comentar algo más, si quieren les hago como una especie de síntesis de este acuerdo con los aspectos más relevantes, en el qué, en el cómo, en el cuándo, y a partir de ahí vemos, no sé, las cosas que se están hablando en el mercado en estos días, sobre todo que hay una vorágine, una intensidad de situaciones para arreglar situaciones, y que a lo mejor no es tan necesario después de esta charla que tengamos con Diego, con Ariadna y contigo, Alejandro. Muy bien. Bueno, complementando un poco lo que dijo Ariadna, esto que se está firmando, este acuerdo que se acaba de firmar, no es ningún logro especial. Es parte de un proceso de transparencia fiscal mundial en materia de intercambio de información que está ocurriendo en todos los países desarrollados y no tan desarrollados. Y bueno, este proceso había iniciado con Estados Unidos, como dijo Adriana, en el año 2016, con un acuerdo que se llamaba, o el alcance que tenía, era el intercambio de información que se llama por pedido explícito. Por pedido explícito, ¿qué significa? Que un fisco le tiene que pedir al otro que le envíe información de un determinado, información fiscal, por supuesto, de un determinado contribuyente de su país. Ahora, para eso, el fisco que solicita tiene que aportar abundantes pruebas al otro fisco, al que le está pidiendo que mande la información, para que lo convenza y se ponga a trabajar en beneficio del país que solicita la información. Es por eso que este acuerdo que rige con Estados Unidos del 2016, por pedido explícito, solamente funcionó en 68 ocasiones. Hubo 68 casos donde AFIP logró obtener prueba documental suficiente para convencer al Tesoro para que le pida a la IRS para que nos envíe la información que AFIP estaba solicitando. Cuando se firma este intercambio de información automático, ¿qué significa que es automático? A diferencia del intercambio espontáneo. El espontáneo se firma un espontáneo y un país informa libremente cuando cree que alguna situación le va a afectar al otro país. Este no es espontáneo, este es automático. ¿Qué significa que es automático a diferencia del a pedido? El a pedido es como lo expliqué antes, hay que hacer todo un trabajo para convencer al otro fisco para que me mande información. El automático es, ya nos pusimos de acuerdo. En una fecha dada y sobre una determinada información, en este caso financiera, y sobre determinadas entidades financieras, yo te voy a dar esta información. Y va a ser, ¿y por qué es automático? Porque todos los años, en una fecha dada, se da esa información. Entonces, ¿qué hizo Argentina con Estados Unidos? Simplemente siguió ese proceso que se había iniciado en el año 2016 con Estados Unidos, donde era pedido, y avanzó un paso más. Pero avanzó en la firma del acuerdo, no en que el acuerdo ya está vigente, que es la incógnita más grande que todos tenemos. ¿Cuál es el alcance de este acuerdo? Es igual que, como explicó Ariadna, al 90% de los acuerdos, de los 117 acuerdos que tiene firmado Estados Unidos, igual al 90%. Es el llamado IGA 1, que es Intergovernmental Agreement 1. ¿Por qué 1? Porque los bancos le informan a la respectiva autoridad de aplicación, en nuestro caso la AFIP, en el caso de ellos el Tesoro, y con esa información hay intercambio. ¿Cuándo? El 30 de septiembre de cada año. ¿Sobre qué? Sobre el año calendario inmediato anterior. Y ahí viene cuál va a ser el 30 de septiembre y cuál va a ser el año calendario inmediato anterior. Pero veamos primero qué es lo que se intercambia. Argentina, cuando le empiece a regir para Argentina, a través de sus entidades financieras, por información obtenida por las entidades financieras que se la dan a la AFIP, va a tener que informar de todo. Va a tener que informar de todas las cuentas financieras de americanos que pudieran estar en la Argentina,
Y le puedo asegurar que el acuerdo, que tiene 2 centímetros de altura, y que yo lo leí en profundidad, lo que afectaba en Argentina, con un poquito menos de profundidad, lo que afecta a los bancos argentinos dando información afuera, porque hoy lo que nos surge es el problema al revés, ¿no? Hay muchos contribuyentes en Argentina que tienen el problema de tener cuentas en Estados Unidos no necesariamente declaradas y quieren saber cómo resuelven su problema. Entonces esa es la parte que hoy la urgencia está implicando meterse. Entonces, Argentina va a tener que informar sobre todo. Todas las cuentas financieras de estadounidenses, saldos, movimientos, rendimientos, va a tener que llegar al beneficiario final, va a tener que informar si hubo cambio de titular. Les puedo asegurar que el anexo 1 del IGA 1, que mide estos 2 centímetros, todo el anexo es lo que las entidades financieras argentinas van a tener que hacer. Así que los que estén con entidades financieras, lean eso en detalle, porque ahí está todo. Ahora, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo informa Estados Unidos? Estados Unidos, cuando firma estos acuerdos, suele ser bastante amarrete. Permítanme la vulgar expresión. ¿Qué quiere decir? Yo soy de Estados Unidos. Yo, Alejandro, te pido todo, pero te voy a dar lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Estados Unidos te va a dar? Estados Unidos te va a dar solamente los rendimientos. Y se entiende por rendimientos, está aclarado en el acuerdo, los intereses, los dividendos y otras rentas de fuente estadounidense. Repito, rendimientos por intereses, por dividendos y por otras rentas de fuente estadounidense. Con lo cual no te va a dar el saldo de la cuenta ni el movimiento, lo que implica un obstáculo mayor para la FIP para determinar el saldo. Porque este año, que desde el punto de vista de las finanzas internacionales fueron muy malos los rendimientos, ¿qué va a informar sobre un rendimiento negativo? ¿Y cómo va a estimar la FIP cuál es el saldo? Obviamente, al tener los datos que le van a dar, que es el nombre del argentino, el nombre de la institución financiera, los intereses, los dividendos y otras rentas, la FIP podría ir a ese argentino a pedirle más información, le hace el saldo. Y el argentino verá cómo lo maneja. Ya es un problema demostrador, de inspección. Pero la información de Estados Unidos es poca. No es... Y esto nos lleva a la primera pregunta que hiciste. ¿Estados Unidos tiene interés en informar? Y claramente no. Estados Unidos nos lleva a la primera pregunta, que es la que Diego comentaba. ¿Confía hoy? Técnicamente, para seguir tu lineamiento, Alejandro, creo que hoy no confía. Porque si confiara, hubiera hecho acuerdos más parecidos con algunos otros países, donde sí se fija exactamente cómo es la vigencia. Acá Estados Unidos, esto va a regir como Estados Unidos se dé por satisfecho que Argentina va a cumplir todo lo que tiene que cumplir en términos de secreto fiscal, confidencialidad, confiabilidad, eficacia del intercambio. Y ahora explico cómo. No. Sí. No, y déjame agregarte algo, sin ánimo de interrumpirte, pero Estados Unidos viene en una tendencia donde pareciera que está por transitar a una nueva etapa en la cual todos los SIGA que van a firmar son recíprocos. Pero son recíprocos, como bien decís, una reciprocidad bastante desigual, porque Estados Unidos pide todo lo que necesita, pero no da lo que el otro país necesita. Hay una cláusula dentro del proyecto de ley de presupuesto de Estados Unidos donde pareciera que se transita hacia esa nueva etapa donde todos los SIGA van a ser recíprocos. Por una cuestión, tal vez, como lo vos mencionabas, de ir hacia una mayor transparencia, o por lo menos demostrar internacionalmente que tiene una postura más amigable en el intercambio, más allá de que después en la práctica no lo concrete, ¿no? Porque se guarda esas cláusulas que son bastante amarretes, como bien decías. Son posturas declarativas. Exacto. Ellos lo dicen. Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo veías una de las cláusulas del convenio que habla de la necesidad, o por lo menos la voluntad de que Estados Unidos alcance
niveles, digamos, ¿cómo se dice? Un nivel equilibrado de intercambio de información con el otro país, en este caso con Argentina, donde se compromete a que sea similar, ¿no? El intercambio. Sí, creo que habla de coherencia, ¿no? La traducción más, porque un tema, ¿no? Para los que nos están escuchando también es, hoy no hay un texto en español de este acuerdo. Este acuerdo es un acuerdo que se firmó en inglés, cosa que es bastante inédita, que generalmente se firma en ambos idiomas, cuando es un inglés y español como oficial. En este caso, ambos son oficiales, pero todavía lo único que se firmó es la versión en inglés, y se comprometieron al gobierno argentino a preparar la versión en español, la cual tiene que ser validada también como oficial por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero digamos, habla de, para volver a este tema, coherencia en la aplicación, ¿no? Como que en definitiva, ¿quién va a interpretar esto, no? Y en realidad, sí, ese es el séptimo. El artículo 6, que yo acá me tomé el trabajo de tenerlo traducido, porque si me lo puedo leer en inglés, obviamente 2 centímetros era más fácil leer en español, dice, respecto a este comentario de Diego, el gobierno de los Estados Unidos, para mí es retórico, declarativo, el gobierno de Estados Unidos reconoce la necesidad de alcanzar niveles equivalentes de intercambio automático recíproco de información con la Argentina. El gobierno de los Estados Unidos se ha comprometido a seguir mejorando la transparencia, y la relación de intercambio con Argentina mediante la adopción de reglamentos y apoyar muy diplomático, muy de Cancillería, y apoyar la legislación pertinente para lograr tales niveles equivalentes de intercambio automático de información recíproca. Yo cuando leí este párrafo dije, listo, bárbaro, quedamos bien y con poco. O sea, yo creo que lo dice, lo declara, pero en realidad, si vemos la cantidad de acuerdos que tiene in force, digamos, Estados Unidos, está claro que Estados Unidos se siente muy cómodo con que le informen y no informando. Estados Unidos necesita, por otra parte, que le financien el enorme déficit fiscal que tiene. Por lo tanto, va a demorar todo lo que tiene. De hecho, algo que no comenté, que me parece que es importante. Yo dije que este acuerdo implica informar sobre los rendimientos y no sobre los saldos, y siempre y cuando sean de origen estadounidense, pero no va a informar sobre tenencias de inmuebles ni de tenencias de sociedades. Y por lo tanto tampoco va a informar sobre activos financieros que no estén domiciliados en Estados Unidos. No va a informar sobre un ETF de Londres, listado en Londres, o si un fondo común de inversión listado en Europa, o sobre cualquier otro activo, a una acción de una empresa europea. Va a informar exclusivamente sobre Argentina. Pero, ¿hasta qué nivel va a informar? ¿Hasta qué nivel va a informar? Porque este es otro punto muy importante. Si vos ves el acuerdo, vas a ver que cuando en el anexo 1 Argentina tiene que informar, está todo descrito absolutamente hasta qué nivel tiene que informar. Pero cuando Estados Unidos tiene que informar, dice que va a informar sobre la persona. No se aclara ni siquiera persona humana ni persona jurídica, sobre la persona, dice. Entonces, a buen entendedor, en pocas palabras, si el titular de la cuenta es la persona, como dice acá en las definiciones el artículo 1 del acuerdo, yo entiendo que van a informar hasta el primer nivel. Es importante decir que Estados Unidos aprobó hace no mucho tiempo un registro de beneficiarios finales que va a ser administrado por la CIFEN, que es de Financial Crimes Enforcement Network. Pero este acuerdo, este registro, hoy no está operativo. Es intención, nuevamente, como lo que leímos antes, de que funcione antes del fin del mandato de Biden. Pero es intención, digamos. Pero pareciera no haber ningún apuro por parte de las autoridades estadounidenses de que esto esté funcionando. Con lo cual, hoy por hoy, y suponete que empezara, porque esto importa a la gente que nos está escuchando en el siguiente sentido. Hay gente que está desesperada estos 15 días, estos 10 días que le quedan. ¿Qué hago con mis cuentas? Espero el blanqueo, desarmo mis posiciones, mudo mi cartera de bienes estadounidenses para irme a bienes europeos, activos financieros europeos, en fin, hay 1000 salidas con esto. Y a las, ¿viste? Lo que uno lo hace apurado lo hace mal. Ahora, Estados Unidos va a informar hasta el primer nivel, con lo cual, si hay una estructura sobre esa cuenta, para mí va a informar hasta ese primer nivel. Después vemos qué es un primer nivel, ¿no? Si una LLC es lo mismo que
una sociedad en otro lugar, o un trust, o un fideicomiso. Pero va a informar hasta el primer nivel. Ese para mí es fundamental, aun cuando exista este registro. Y para terminar un poco la parte mía, y después ya nos seguimos metiendo en el debate de todo esto, mi sorpresa al leer la letra chica del acuerdo fue el que tiene que ver con la vigencia. Porque en mis primeras presentaciones en público, en la televisión, etcétera, todo parecía indicar que al ya estar firmado el acuerdo iba a regir sobre el 2022 y que el 30 de septiembre nos iban a informar sobre este año. Y eso fue, yo lo dije así, en alguna reunión. Después, el sábado pasado, grabé algo para ese mismo programa, luego de haber leído la letra chica. La letra chica tiene 2 artículos muy interesantes. El artículo 10, que es la vigencia, y dice que para Argentina va a regir desde el momento que informe a Estados Unidos, perdón, va a regir desde el 1 de enero del año siguiente, desde el momento que le informe a Estados Unidos que ha cumplido con todos los procesos y procedimientos necesarios para asegurar el secreto fiscal, la confiabilidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, si Argentina estuviera haciendo ese trabajo en este momento, como ha circulado en los medios, y se dice que está trabajando con eso, quizás para Argentina rija desde el 1 de enero del 2023. Por eso ya se le ha bajado instrucciones a los bancos de Argentina que para marzo tienen que tener preparada determinada información. Ahora, miren lo que dice el artículo 3.7 y punto 8. El artículo 3.7 y punto 8 lo que dicen es que los Estados Unidos notificará por escrito a la AFIP cuando esté convencida de que Argentina cuenta con salvaguardas apropiadas para garantizar que la información recibida de conformidad a este acuerdo permanecerán confidenciales y se utilizarán únicamente con fines fiscales y que tiene armada la infraestructura para una relación de intercambio efectiva. Pero el 8 es más lapidario, dice: la obligación de los Estados Unidos para obtener e intercambiar información surtirá efecto en la fecha de su notificación de conformidad con el apartado anterior, el que leí recién. ¿Qué quiere decir? Que para Estados Unidos va a regir este acuerdo desde el momento que le mande una nota a Argentina diciendo: te creo, hiciste todos los deberes, vamos adelante. Con lo cual, resumiendo y terminando esta parte, si Argentina está trabajando a destajo para informar que cumplió con todo ahora en el 2022 y le manda la nota a Estados Unidos, Argentina y los bancos. Ahora Estados Unidos va a salir corriendo inmediatamente a ver todo eso que le mandó Argentina y va a contestar que la convencieron, o se va a tomar todo el tiempo del mundo. O no se toma todo el tiempo del mundo, lo revisa y vuelve a Argentina con objeciones y Argentina tiene que volver a hacer los deberes, o todas las alternativas que les gusten respecto a este intercambio de actuación entre Argentina y Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos, a lo mejor me sorprende, y hacen todo el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, si quieren hacemos una apuesta, y yo les apuesto a que no, pero capaz que ganan ustedes, ¿vieron? Es el Día de los Inocentes. Ahora, me parece que Argentina se va a tomar todo el tiempo del mundo para esto, porque, volviendo a la primerísima pregunta de Alejandro, ¿qué urgencia tiene Estados Unidos? Ninguna. No tiene urgencia. No tiene urgencia porque Estados Unidos sabe que, digamos, tiene por un lado un beneficio y por un lado un problema. Tiene que verificar las cuentas que tiene y los tenedores que tiene en su país, que no provengan del narco, que no provengan de la trata de personas, que no provengan del terrorismo, pero por otro lado le viene fantástico el dinero que no tiene esa cuestión delictual para poder financiar el enorme déficit fiscal y ser el lugar de refugio del dinero del mundo en su país. Entonces, esto realmente me hizo ratificar un poco lo que yo decía al principio de todos los tiempos antes de leer la letra chica, porque me parece que hoy no puedo asegurarle a nadie que esto va a regir para el 2022. Más, yo le diría a la gente que está muy angustiada, y permítanme que no le firme un pagaré, una garantía, pero
que 99,9%, y no tienen que volverse locos estos 6 días hábiles que nos quedan con respecto a sus tenencias. Yo creo que van a poder evaluar tranquilos un blanqueo, van a poder evaluar tranquilos poner alguna estructura arriba, o, a ver, lo mejor sería que blanqueen. Sabemos que hemos sufrido una traición fiscal en el anterior blanqueo, ¿no? Porque la tasa de bienes personales la llevamos del 0,25 al 2,25. O sea, blanqueó todo el mundo y ahora resulta que con rentabilidades negativas o muy bajas, estamos pagando una tasa absolutamente extraordinaria e inusual en el mundo de bienes personales. Bueno, estas son las cosas principales que quería comentar. Después podemos seguir profundizando cuáles son las entidades financieras, cuáles son las cuentas, pero bueno. Bueno, yo ahí, respecto de uno de los temas que mencionaste, Guillermo, el tema de, que me parece que es algo bastante importante que se está hablando en estos días, y es el de cuáles son los sujetos que van a estar dentro del intercambio. En mi opinión, yo te doy en mi opinión personal, también obviamente no hay un acuerdo traducido, sino que es el acuerdo en inglés. Yo no, en lo personal creo que no van a ser otros sujetos que personas humanas, porque el acuerdo habla de individuos. Puedo llegar a haber alguna duda respecto de las LLCs y las partnerships, que todavía nadie sabe, porque al ser acuerdos que son secretos entre gobiernos, a menos que venga alguien de la FIP o de alguna autoridad fiscal de otro país que diga, no, esto realmente se aplica a las LLCs o se aplica a las partnerships, son todas suposiciones que podemos tener, pero yo en lo personal creo que solo va a incluir a personas humanas, como dice nuestro Código Civil. No sé, Ariadna, ¿vos qué opinás? Sí, a ver, yo creo que un poco también volviendo a lo que había comentado Guillermo, hoy como está previsto en realidad digamos, la persona humana, ¿no? Y los datos son digamos, y siempre que, como decíamos antes, generen renta de fuente americana, ¿no? Que es otro de los temas. Pero sí, este compromiso de ir trabajando en la transparencia creo que puede hacer que a futuro, a partir de los cambios digamos, si efectivamente toda esa normativa que mencionaba Guillermo de transparencia fiscal y el beneficiario efectivo en Estados Unidos avanza, es información que ellos indican que estarían dispuestos a compartirla, ¿no? También. Entonces, no en lo inmediato, pero quizás a futuro sí. Yo acá, perdón que Alejandro que mete el factor político, pero creo que va a ser importante también quién gane las elecciones las próximas elecciones en los Estados Unidos, porque en general, por lo menos la dinámica nos indica que cuando ganan los demócratas o cuando están los demócratas en el poder, tienen una mayor propensión a acoplarse a los estándares internacionales, por lo menos en este ámbito que es el intercambio de información. Cuando suben los republicanos parece como que se retrotraen y que Estados Unidos se vuelve a ser el paraíso fiscal del mundo, como pasó con Trump, donde no había ningún tipo de interés en intercambiar datos con la Argentina. Pero esto es algo muy dinámico y creo que no es menor, hay que estar atento porque si nos quedamos solo con la letra de los convenios, sin hacer el análisis político, como que queda incompleto el análisis, me parece. Pero bueno. En eso estoy de acuerdo que la política juega en el análisis técnico. Déjame que te haga algunos comentarios respecto a lo de persona o sociedad. Yo no digo que no tenga una duda respecto a eso, pero me agarro de algunas cosas, ¿no? Para decir lo que dije. Cuando el acuerdo hace definiciones, al definir qué se entiende por persona de Estados Unidos, dice una persona, ciudadano, residente individual, una sociedad o corporación organizada en los Estados Unidos, bla, 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 bla. O sea, define todo. Cuando habla del término titular de una cuenta, habla de una persona. Nada más. Dice, significa la persona que figura se identifica como titular de la cuenta financiera por la institución financiera. Una persona que no sea una institución financiera, dice, que tenga una cuenta financiera y hace una aclaración. Con lo cual,
en esta definición de persona, donde dice el titular de la cuenta puede ser una persona, y eso aplicaría para que Estados Unidos informe, no me está haciendo la misma aclaración cuando dice qué significa persona para US person. Entonces, resulta que para Estados Unidos sí, Argentina sí, Para Estados sabe Unidos, sobre qué persona tiene que informar, y para Estados Unidos no aclara nada. Ahora, de todos modos, tu comentario, si fuera así y es solo persona física, mejor, porque es solo persona física que ya tiene una estructura, Está fantástico. Ahora, si es como digo yo, de que no han definido con la misma precisión, de manera simétrica, la situación, y Estados Unidos tuviera que informar sobre personas humanas o sobre personas jurídicas, lo que sí yo te puedo decir es que hoy no hay ninguna norma que obligue a Estados Unidos a ir hasta el beneficiario final. No, claro, eso. Entonces yo creo que, si es como decís vos, fantástico, es solo la persona física, entonces la persona física tiene que decir, bueno, o blanqueo o hago una estructura. Si es como digo yo, bueno, tendrá que hacer una estructura, o blanquear también, y pensar de que no va a pasar hasta el beneficiario final, que va a llegar hasta el primer beneficiario. Ahora no lo tengo acá a mano, pero cuando estaba viendo el tema de qué era entidad financiera que tenía que informar, hablaba de las cuentas de depósito, va todo. O sea, Estados Unidos, digamos, te va a informar solamente sobre rendimientos y de fuente argentina, y no tenencia de inmuebles o tenencia societaria, pero de entidad financiera. Entidad financiera entra entidad depositaria, donde depositas dinero, entidades de inversión y ciertas sociedades de seguro. Ahí va lo que tenés en custodia, va todo, digamos. O sea, ahí va todo. Ahí va todo. Entonces, Pero en las cuentas bancarias se habla solo de individual resident en Argentina. sí, de cuentas bancarias, sí. Ahí digamos, el requisito de los $10 de interés anuales. Pero ¿Sabes? sí, a mí la duda me genera respecto de las LLC, las partnerships, donde por la normativa estadounidense pueden ser considerados también como que están en cabeza directa de una persona humana, ¿no? Y eso es el gran dilema que nadie sabe, por lo que te comentaba, de que es muy, salvo que tengas información interna de algún fisco, es difícil saber cómo la aplica Estados Unidos en la práctica. Claro, la LLC está muy bien lo que vos acotás, Diego, porque la LLC tiene la siguiente particularidad. La LLC puede pagar como un contribuyente, como una sociedad que paga en Estados Unidos, vos podés optar o no. O decir que es una sociedad transparente y vas a pagar en cabeza de los socios, como si fuera una sociedad de hecho, o una sociedad colectiva de las viejas que existieron, sociedad de personas. Pero para eso vos tenés que firmar un formulario, que creo que es el 1042, y después tenés que, y ahí donde decís que en realidad la sociedad no va a pagar y vas a pagar vos como persona humana. Y después tenés que firmar el W08 o el W8 para decir que sos un residente extranjero. Con lo cual, ahí es donde se produce el crimen perfecto. No pagas como corporación, decís que vas a pagar a nivel de las personas humanas, y después presentás el W8 y como sos residente extranjero no pagas. Pero ¿qué pasa? Que en todos los estados, salvo en Delaware y en Dakota, en todos los estados hay un registro público de los dueños de estas LLC. Entonces, yo a la LLC le tengo cierto temor de que no sea un tapón perfecto, porque ya tienen el registro de todas las personas físicas que son dueñas de las LLC. Entonces, lo tienen. ¿Y sabes dónde me entra la duda ahí? ¿Qué van a hacer los departamentos de compliance de cada banco? Porque cada banco... comercial, con el blanqueo. En el blanqueo muchos bancos te decían, si no blanqueas te cierro la cuenta, se generan otro tipo de problemas. Obviamente que es preferible tener el dinero declarado. Argentina hoy en día es un país que brinda oportunidades para la planificación por las distorsiones cambiarias que tienen, pero y eso te permite poder utilizar tu dinero, es decir, si lo tenés no declarado vas a tener problemas para mover el dinero, para un montón de cosas, y es lo que pasaba en la época del blanqueo del sinceramiento fiscal de Macri.
No, definitivamente. A ver, un país crece cuando la gente invierte en su país, eso no hay duda, y un blanqueo además es la herramienta más injusta del mundo para los que pagamos impuestos. Pero bueno, sabemos lo que existe, sabemos que la brecha cambiaria no ayuda a que todo el dinero sea, digamos, esté regularizado, y se producen estas situaciones, digamos, indeseadas, pero que existen. Por lo tanto, sabemos que las LLC existen, y también mi duda, volviendo al punto, es mi miedo... Ahí te puedo agregar algo más de lo de las LLCs, de por qué yo sostengo que solo van a ser las personas humanas las sujetas a intercambios. Y esto es un argumento que me lo pasó un amigo, no sé si quiere que lo nombre, pero bueno, hay una norma antigua del FinCEN donde se hablaba de la posibilidad del intercambio de informaciones, que es una norma que se utiliza, digamos, para este tipo de intercambios, que es una norma conjunta entre el IRS y el FinCEN, y donde solo se mencionaba el W8 aplicable a las personas humanas, no los que, viste que las LLCs tienen otro W8 específico, y lo mismo con las otras sociedades que denominamos nosotros de personas. Así que, pero son todas suposiciones, eso hay que aclararlo porque nadie acá sabe exactamente cómo lo va a aplicar el IRS. Perdóname que te interrumpa. A ver, yo creo que estamos alineados por lo siguiente. Si fuera solo personas humanas, bueno, la persona humana o blanquea o busca un instrumento, una corporación, un trust, un fideicomiso, lo que sea. Si persona abarca todo, lo que yo te digo es que no van a pasar del primer nivel, con lo cual estamos en una situación bastante parecida. Con la LLC, mi temor, por todo lo que explicamos recién, del 1042, del W8, etcétera, y de que cuando los tratan como sociedad transparente de personas, es que ya tienen ese registro, entonces ya tienen el nombre de las personas. Entonces los departamentos de compliance de los bancos, ¿qué van a hacer? ¿Van a informar el nombre de la LLC? O como ya tienen en el registro los accionistas, porque lo hicieron así para que la LLC no pague, van a informar directamente el nombre de esas personas. Y ahí es donde me preocupa. Pero eso, ¿a quién te referís? ¿A quién informarían el compliance del banco? No, que el banco, el departamento de compliance del banco le diga al banco, no, mira, ustedes en el caso del que el tipo que tenga un LLC, informame los nombres de las personas dueñas del LLC, porque para eso tenemos el registro. Está bien, pero eso lo informaría a quién, al IRS. Claro, claro, Estados Unidos informaría para acá, en lugar de informar el nombre de la LLC, informaría el nombre de las personas dueñas del LLC. Esa es mi única duda que yo tengo en el caso. Pero para eso tendría que cambiar todo el sistema, que yo creo que hoy en día no está funcionando. Por lo menos de la información que tenemos, no. No, está claro que esto está hacia un nuevo esquema de intercambio. Y no, esto está claro que no. Es más, con mi interpretación de que persona involucra todo, porque si no lo hubieran definido como lo definieron para el caso de Estados Unidos, se tendrían que parar en el primer nivel, y el primer nivel sería la LLC. O sea, con mi interpretación es hasta ahí, yo creo que funciona. Ahora, me parece bueno que la gente lo sepa, de que recuerden de que ellos tuvieron que declarar, si tienen una LLC, tuvieron que declarar los nombres de todas las personas humanas, y que eso ya lo tienen. Y eso lo tienen, lo tiene el banco, hay un registro público en todos los estados, menos Delaware y Dakota, por eso son lugares especiales, ¿no? Otro tema que hay que comentar, que nos estamos olvidando, Daniel, es Estados Unidos va a informar sobre sus 50 estados, que incluye Delaware y Dakota, pero no va a informar sobre lo que ellos llaman sus territorios. Y sus territorios, algunos lugares son muy llamativos, otros lugares para mí eran bastante ignotos, pero dice que no va a informar sobre los territorios. Y los territorios son Samoa Americana, algunos no les va a importar para nada, pero otros sí tal vez. Puerto Rico. Samoa Americana, el Estado Libre Asociado de las Islas Marianas del Norte, Guam, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Sobre esos territorios no va a informar nada. Así que sépanlo como un dato. Otra gente también me preguntaba, por ejemplo, yo tengo una sociedad en Bahamas, que es uno de los países con los cuales Argentina
firmó un acuerdo, porque Argentina, ¿qué hizo? Por lo menos tengo acá datos al año 2021, a ver, sí, 2020, perdón, y tenía con 77 jurisdicciones, la mitad más o menos está funcionando porque fueron aprobados por los congresos. Pero, por ejemplo, Bahamas, está firmado el acuerdo. Argentina, ¿por qué firmó con tantas jurisdicciones? Para salir de la lista negra y quedar en la lista blanca. Había una lista gris en el medio en un momento dado. Lo firmó. Ahora, que los aprobó y que están en ejecución efectiva, será más o menos la mitad, pero Bahamas no. Entonces me dice, bueno, si eso no está efectivo, yo sigo en Bahamas. Bueno, pero eso si sos tenista y te gusta jugar al fleje, sí. Porque cuando se ponga de acuerdo los dos congresos y lo aprueben, se te acabó Bahamas. Así que pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Que sé yo, Bolivia, por ejemplo, no está. Brasil sí, por ejemplo, ¿ves? Chile sí, Alemania sí, por decir algunos, ¿no? Pero las Islas Vírgenes Británicas y las de Estados Unidos están firmados, pero no están aprobados por los respectivos congresos. Finlandia y Francia sí, España sí. Sabemos que España estuvo mandando, por ejemplo. Italia sí, Japón sí. En fin, hay una cantidad de países que sí y otra cantidad de países que no. Perdón, sí. Perdón que los interrumpa. En preguntas y respuestas están formulando varias preguntas, muchas de las cuales ya las han estado contestando, pero si pudieran visitar ese ítem que está abajo, como saben, quizás puedan responder algunas de las que les parecen más interesantes, porque tenemos como 30 preguntas y no podríamos, por cuestiones de espacio, ni interrumpirlos a ustedes ni hacerlas todas, ¿no? Yo traté acá, me metí en chat, pero acá está, a ver, preguntas y respuestas. La SALIC, dice una, ¿tienen que registrarse en FATCA? Bueno, esto ya es lo que hace, yo aclaré de entrada que todo mi esfuerzo en estos días lo puse más pensando en los inversores argentinos que tienen cuentas en Estados Unidos y no al revés, ¿sí? Pero la SALIC probablemente... Sí, son instituciones financieras para Estados Unidos, Sí. como una definición amplia de institución financiera, así que se tendrían que inscribir. Y las consecuencias, yo no lo tengo fresco, pero asumo que serán las históricas, ¿no? De que si no están registradas les aplican una retención del 30% por todos los pagos que pasen por Estados Unidos, pero eso habría que rechequearlo. No, está bien eso que decís, Diego, porque hay una norma por ahí que vi que dice que hasta tanto este acuerdo nuevo no esté en vigor, sigue rigiendo el acuerdo anterior, así que el acuerdo anterior tiene todas esas consecuencias que vos decís. Así que es así, es como vos decís. Después hay otro señor que dice, si no se aprueba el blanqueo al 31 de diciembre de 2022, el convenio de información se aplica del 1 de enero de 2023 para entregar a mediados de 2024, se posterga todo. Bueno, lo hablamos mucho, hoy hay una situación muy discrecional de Estados Unidos para desde cuándo rige para Estados Unidos. Argentina, si hiciera los deberes y en el 2022 entregara la información diciendo que, ok, ya hice todos los deberes, bueno, el 30 de septiembre va a tener que informar sobre el 2022. Pero Estados Unidos, hasta que no dé el ok y que lo convencieron, no. Ayudo un poco con las preguntas. Repetir que si se cumplen todos los plazos, por ahí para la gente que no estaba antes, si se llega a cumplir con todos los requerimientos del acuerdo para la entrada en vigor, entraría en vigor recién en 2023, es decir, se podría intercambiar toda la información de 2023, pero recién esto ocurriría en septiembre de 2024, es decir, con un nuevo gobierno. Y todo esto sujeto también a lo que mencionaba antes Guillermo, que tiene que ver con el proceso de due diligence, entre comillas, que haría el IRS sobre los aspectos técnicos y de confidencialidad y de confiabilidad del fisco argentino en el manejo de los datos, ¿no? Después también se habla de que funciona bien el intercambio desde Argentina hacia Estados Unidos como requisito, pero eso sería algo que se agregaría después de lo que tiene que ver con la vigencia, ¿no? O sea que lo que habría que aclararle a esta persona que preguntaba es que no tiene nada que ver que se apruebe un blanqueo o no antes del fin de año.
Claro. Después acá hay una pregunta que me la hacen a mí, dice, desde Concordia, Entre Ríos, dice, o sea que el requerimiento sistema country per country automático regiría para todo el universo de contribuyentes argentinos con bienes en Estados Unidos o solo a pedido de AFIP y para determinados contribuyentes. No, es automático, es para el contribuyente, para el universo de contribuyentes, y bueno, con toda esta charla que tuvimos con Diego respecto a si es para personas humanas o entre todo tipo de personas humanas y jurídicas y hasta qué nivel, ¿no? Después otra pregunta que creo que vos ya la respondiste, que dice, ¿se aplica únicamente en cuentas bancarias o se extiende a cuentas comitentes o bursátiles en brokers americanos? El concepto de entidad financiera es muy amplio, alcanza todo, inclusive seguros. Después más abajo dice, en el 1042 los intereses de un bono global de Brasil está comprendido un cero cupón americano. Bueno, ahí eso lo explicó también Guillermo, no sé si lo querés repetir, de que sí, la fuente, lo de la fuente, ¿no? Si no son de fuente estadounidense, no informan nada. Lo que sea de fuente estadounidense, sí se informa. De hecho, parece que algunos brokers americanos que quieren seguir teniendo a sus clientes con fondos no declarados, les están ofreciendo fondos de inversión situados en otros lugares que no sean Estados Unidos para que no caigan dentro del intercambio FATCA. Sí. Bueno, acá está lo del LLC, que ya lo hablamos bastante. Si es personas físicas exclusivamente, no habría problema. ¿Qué van a hacer los departamentos de compliance de cada banco con las LLC que tienen los registros de las personas físicas? Ahí veremos. Deberían informar la LLC, punto, me parece, pero bueno. En sanciones, bueno, ya había sanciones con el régimen hoy vigente, que no es el automático, porque el automático hoy todavía no está vigente, así que claro. Sanciones va a haber. Y acá esta otra pregunta me parece interesante porque hay una confusión, que yo lo leí inclusive de profesionales, ¿no? Que en algunos medios han opinado. Dicen, los 68 casos que han aportado información fueron con órdenes judiciales en actuaciones penales o similares. El intercambio requiere que quien pide sea la FIP o con aval de la justicia. Y la respuesta es que no hace falta que sea con la justicia, pero como explicaba Guillermo, tiene que ser un caso concreto, no se admiten las phishing expeditions, no se puede pedir información de un grupo de contribuyentes como han salido fuentes, algunos miembros del gobierno dijeron que se iba a pedir información de grupo, eso no va, inclusive dentro de la misma FIP bochan esos pedidos de información, porque saben que en Estados Unidos no se quieren gastar esa ficha pidiendo datos que se los van a bochar, porque si saben que es una phishing expedition, el fisco americano ni se molesta en analizar el tema. Ahora, si va con orden judicial, digamos, hay más posibilidades de que se produzca el intercambio, pero hay que hacer hincapié en lo que remarcaba Guillermo, de que Estados Unidos te da lo que quiere, y si le parece que no es información pertinente, no la va a suministrar. Obviamente es caso por caso. Sí, seguro, y los 68 casos definitivamente ratificando, no, son casos que vienen directamente por el acuerdo de información recíproca, no hubo ahí intervención judicial. Debe haber habido casos con intervención judicial donde pidieron información y de hecho ahí sí se da porque es a través de los juzgados de los distintos países, ¿no? Acá los interrumpo, hay dos preguntas que se podrían unir. Estados Unidos solo tiene obligación de informar saldos y la otra, ¿puede haber aplicación retroactiva de la información? Bueno, parecería que informa saldos y retroactiva no, pero cuando empiezan a tirar de la cuerda, si descubren la cuenta, obviamente van a ir hacia el pasado, ¿no? El fisco tiene la obligación. Yo sé que cuando el gobierno dijo esto va, porque hubo una primera declaración del gobierno que se alejaba mucho del acuerdo que yo leí, digo, pero ¿qué pasó? Entonces, a ver, ¿qué fue irse de boca y que tenía algún sentido? Entonces, yo le trato de buscar primero el sentido, porque, a ver, para pensar mal hay tiempo, ¿no? Yo creo que cuando dicen que hasta el 2018, yo creo que deben estar pensando en, una vez que me tiraste el dato, el nombre del titular de la cuenta, la institución financiera, aunque me hayas dicho solamente el rendimiento y no el saldo, a partir de ahí le inicio una inspección, le empiezo a preguntar para atrás y habrá que ver qué logran obtener para atrás. No va a ser automático llegar para atrás. Va a tener que hacer un trabajo la FIP que habrá que ver cuán exitosa es o no. Y de vuelta, no informa saldos, informa rendimientos.
Claro, claro. Y hacia el pasado ya estamos cercanos a la prescripción, si es que no prescribieron algunos periodos vinculados con el anterior blanqueo, ¿no? Sí, bueno, ahí vos sabés que ahora que mencionaste el anterior blanqueo, hubo otra cosa que generó mucha confusión, ¿se acuerdan que el anterior blanqueo decía que si te detectaban algo que no hubieras blanqueado por más del Sí, 1% del un blanqueo, se te porcentaje. caía el blanqueo viejo? Bueno, pero eso no aplica a cuentas nuevas abiertas después del 22 de julio del 2017, fecha del blanqueo anterior. Claro, Eso tienen aplica que para mostrar bienes que en... la cuenta la tenían en el momento de blanquear. Claro, ojo con eso, ¿no? Pero Sí, que era el pareciera ser que hay 31 de diciembre del 2016, creo. No, a la fecha de corte, que ahora no recuerdo porque terminó siendo fijada con una resolución general, pero tiene que ser a la fecha de corte del blanqueo del gobierno anterior. Y yo Ah, lo que sí, veo que era en septiembre o en octubre, ¿cierto? fue corriéndose se fue armando sobre la marcha ese blanqueo. Estaba la ley, pero después se fue modificando con decretos, resoluciones. Yo lo que veo ahí con esto es que van a salir a perseguir a los que adhirieron al anterior blanqueo para ver si tenían declarado o no todas sus posiciones. Hay como una especie de ensañamiento que se vio a lo largo de este gobierno, cuando primero se quería crear el impuesto al blanqueo, al que blanqueó, después se vio que se dieron cuenta que era inconstitucional y sacaron el aumento de bienes personales, después el impuesto a la riqueza. Hay como un ensañamiento bastante grande, que ahí cayeron un montón de gente que no tenía nada que ver con el gobierno anterior y que simplemente confiaban en que el país iba a tener reglas claras, y ahora si quieren sacar un nuevo blanqueo, hay que recrear la confianza, porque si no el blanqueo no va a tener nada de éxito. Es que sobre todo vos pensás que inmediatamente después del blanqueo, la tasa de bienes personales, que era 0,25 y que no había, y que supuestamente bienes personales a los 3 años dejaba de regir. Yo hablé con la persona del Ministerio de Economía que redactó ese blanqueo y le digo, pero ¿cómo va a ser en la práctica después de los 3 años? Bueno, se rió y me dice, bueno, mira, si lo prorrogamos va a tener una tasa razonable del 0,25, 0,50. Después la llevaron al 1,25 o al 0,75, no me acuerdo. Y ahora, bueno, con este nuevo gobierno al 2,25, con lo cual, para los bienes que están en el exterior, y 1,75 los locales. Y bueno, eso la gente lo tomó como una suerte de traición fiscal, con lo cual lo que te están diciendo es, qué tonto que blanqueé. Yo lo que les digo es, recuérdense que en ese momento la presión internacional de los bancos era enorme y hoy serían parias fiscales. Entonces, muchos no quisieron blanquear y hoy están viviendo el problema que están viviendo con Estados Unidos, que es lo que estuvimos explicando en toda esta tarde. Que de vuelta hay soluciones temporarias por lo menos. Yo recomendaría, si llegara a salir el blanqueo, que lo miren, sabiendo que Argentina nos puede dar algún disgusto con modificaciones posteriores y o creación de nuevos impuestos, pero también sabiendo que puede haber cambios de orientación político-económica en el futuro, donde se cuide más al inversor y se recree un escenario de confianza que hoy no está tan fuerte, ¿no? En la Argentina. Exacto. Por sobre todo la prudencia y bueno, cumplir con las normas que hay que cumplir, ¿no? Dentro de un contexto de razonabilidad y tan complejo como es el contexto tributario argentino, con una enorme presión tributaria, como todos sabemos. Pero lo que dice Guillermo en el sentido de estar atentos a la posibilidad de regularizar y hacer borrón y cuenta nueva, o como dice el Evangelio, nadie te condena, yo te perdono, yo no te condeno, vete y no peques más. Bueno, a ver si de una buena vez todo el mundo puede poner las barbas en remojo. Pero bueno, será parte de otra Argentina, esperemos. Bueno, acá Karina pregunta por la vigencia del convenio digamos, si sos un banco argentino y tenés que informar, Argentina va a tratar de hacer los deberes rápido para que empiece ya. Si es al revés, Estados Unidos se va a tomar todo su tiempo hasta estar seguro que se respeta el secreto fiscal y la confidencialidad, la confiabilidad, etcétera, etcétera. Te dejo la próxima, Dani. Diego, a Diego. Diego, perdón.
Diego. Siempre hago lo mismo con los Diego y con los Daniel. Acá me meto yo, digo, una Dale. persona pregunta si es el W8 o el W9. Es el W8Ben. Y tienen varios. Pero eso no se informa, W8. eso no es lo que se informa. Bueno, de ahí surge la información, Diego. Por En eso realidad cuando surge el se... 1042, que es la información que mandan los bancos. Pero Sí, pero esa es la retención y la naturaleza de la renta. claro, Pero eso te da la pauta, es cierto. la Te da la pauta de dónde es la renta. La individualización del sujeto es a través del W8Ben. Y el W8Ben, que muchos lo hemos visto obviamente, en la parte superior hay una leyenda que dice: esto no tiene que ser informado al IRS. Razón por la cual creo que esa información únicamente la tienen los bancos. Entonces, volviendo para atrás, cuando Guillermo decía que se va a informar hasta el primer nivel, que yo interpreto que el primer nivel, Guillermo está haciendo referencia a la sociedad, una Bahamas, una de Chipre, una de donde fuere, de BVI o donde fuere, toda la información del beneficiario final aparece en el formulario W8Ben, pero ese formulario tengo entendido que no lo tiene el IRS, lo tienen los bancos. Así es, así es. No tienen, de vuelta, ellos no tienen un registro de beneficiario final, aprobaron un registro de beneficiario final que lo administra la FICEN, de Financial Crimes Enforcement Network, y esta iniciativa apunta a informar a aquellos sujetos que controlen directa o indirectamente con más del 25% de tenencia de la empresa o teniendo menos participación tengan alguna influencia significativa. Hoy en día este registro no está operativo. Es intención de que funcione, pero la verdad es que Estados Unidos no está muy apurado en que esto ocurra. Por lo menos no lo está apurando. Claro, ahí me agrega, perdón, Marcelo Rodríguez, un amigo de la casa, además un reconocido hincha de River, que la fecha de preexistencia del blanqueo de la ley 27.260 de Mauricio Macri era 22 de julio de 2016. Por lo tanto, habría que ver si a esa fecha, 22 de julio de 2016, había más de un 1% por parte de estos contribuyentes que no estuviera declarado es decir, que no se hubiera exteriorizado con el sinceramiento fiscal. Muchas gracias, Marcelo. Sí, muchas gracias, pues yo dije 22 de julio de 2017, tiene razón, era 22 de julio de 2016, que había problemas si era 22 o 23, porque había un lío bárbaro como había salido la ley en ese momento, y hubo un vencimiento en diciembre y otro en marzo del blanqueo. Pero sí, es 22 de julio de 2016. Gracias. Un amigo, Marcelo. Bueno, yo diría que estamos bastante excedidos, realmente se explayaron más de lo que hubiéramos querido en este primer encuentro, porque esto va a traer mucha agua bajo el puente, diríamos. Así que si quieren, Guillermo, no sé si querés ver alguna otra pregunta, o Diego, o Alejandro, dar por culminado el encuentro. Realmente fue muy enriquecedor, hay muchas preguntas, va a haber muchas preguntas. Van a seguir apareciendo. Y van a seguir apareciendo seguramente. Así que acá hay una que dice: ¿hay algún monto mínimo que quede debajo de los radares? Florencia pregunta. No, lo que yo vi, digamos, de Estados Unidos por encima de $10. Va a informar desde cero. Y sí hay unos montos que no los leí en detalle, que los bancos argentinos van a tener que informar afuera, donde se hacen discriminaciones entre $50.000, $250.000 y $1 millón, pero es al revés, es de acá para afuera. De afuera para acá, arriba de $10 va a informar. Bien. Bueno, agradeciéndoles infinitamente el tiempo que nos han regalado en este conversatorio tan fructífero, le pregunto primero a Diego y después a Guillermo si quieren en 2 minutos hacer una síntesis de lo que ustedes están pensando para que les puede resultar de síntesis, de interés a todos quienes nos han estado escuchando, que son muchísimas personas. En este momento, corregime, María Inés, pero serían unas 170 personas aproximadamente. Bueno, Diego, ¿cuál es tu síntesis?
porque le decimos a todos que vamos a tener uno o varios nuevos eventos, porque las normas van a ir apareciendo, suponemos, a medida que avance el próximo año, de manera que los vamos a esperar en otros acontecimientos. Diego, te cedo la palabra y luego a Guillermo. Mira, a mí me gustaría repetir que hoy en día, y también retomando un poco el tema que mencionaba Guillermo sobre el blanqueo del año 2016, ¿no? Muchos de nosotros aconsejamos en ese momento de que era lo más recomendable tener los bienes en blanco para poder usarlos y poder ejercer, disponer de tu patrimonio. Y más allá de que las condiciones políticas que vinieron después fueron bastante desoladoras, sobre todo, sin hablar de política, pero sí respecto a la seguridad jurídica tributaria, porque lo que fue este gobierno, por lo menos desde el punto de vista técnico, las críticas que se le pueden hacer, es que rompieron todos los contratos, toda la seguridad jurídica, y en materia tributaria fueron un desastre. Aún así, yo creo que quien tiene el dinero declarado tiene grandes posibilidades. Como decía, es un país que tiene muchas distorsiones, y si uno, digamos, sabe por dónde ir, termina reduciendo lo que paga de impuestos, la alícuota efectiva se reduce constantemente, sobre todo si tiene dólares o tiene activos en el exterior. Y para este caso puntual, de que con tanta campaña que ha habido del gobierno, ¿no? Para tratar de infundir terror y que la gente regularice, a estos sujetos, obviamente, hay que aconsejarles que tienen que tratar de ponerse al día. Argentina te da posibilidades de ponerte al día. Hay que ver cuál es el momento más propicio. Sabemos que va a haber un nuevo gobierno, no se sabe qué signo político, pero va a haber facilidades. El intercambio, lo más probable es que se ponga, por ahí nunca se pone en marcha, pero si se hacen los deberes y se llega con las expectativas del gobierno, recién va a cumplirse con el próximo gobierno, es decir, en septiembre del 2024, y va a incluir información de 2023. Entonces, mi recomendación es esa, que se busque la mejor opción, pero tratar de tener todo en regla. Y bueno, agradezco a la universidad por este espacio para intercambiar ideas con profesionales tan estudiosos como Guillermo y Ariadna. Bueno, yo hablaría de un tema de corto plazo y un tema de largo plazo. En el tema de corto plazo, no tomen decisiones apresuradas ni equivocadas. Como dijo recién Diego, hay tiempo para tratar de solucionar esto si no optaran por el blanqueo, ¿sí? No salgan corriendo a desarmar portafolios, que cuesta un montón de dinero, a traer el dinero acá y guardar una caja de seguridad que cuesta un montón de dinero, a crear necesariamente estructuras no bien analizadas, en fin. Esto, me parece, estoy seguro, no va a regir para el 2022. Y en el tema de largo plazo, me estoy un poco alineado con lo que dice Diego en el siguiente sentido. El mundo va a un mundo de transparencia fiscal. Sooner or later, ¿no? Más pronto, más despacio, va a eso. La persona que sea un marginal fiscal, que esté fuera del radar, bueno, va a ser un paria fiscal. Nos lo hicieron sentir fuertemente los bancos europeos cuando firmaron todos los acuerdos que firmaron, y bueno, el que se salió de eso fue Estados Unidos, que con su FATCA logró llevarse una parte muy importante de la banca europea y suiza, sobre todo, a su país. Pero en el medio, realmente, los bancos le decían a sus titulares de cuentas: si no me justificás el origen de los fondos, te cierro la cuenta. Entonces, cada vez se está haciendo
más difícil el tema. Y otra cosa que provocó, digamos, antes del blanqueo de Macri, estábamos llenos de argentinos pobres, pero que afuera eran argentinos ricos. Después del blanqueo, eso se revirtió en gran medida para 120.000 millones de dólares, y ahí surge el concepto de estrategia patrimonial interdisciplinaria, donde hay que ver aspectos legales, aspectos tributarios y aspectos financieros. Son 3 disciplinas que tienen que trabajar en conjunto para hacer una buena estrategia patrimonial. Y si el blanqueo, por más que, digamos, nos traicionaron, entre comillas, y exagerando con la terminología, porque la gente blanqueó y después le elevaron 10 veces la tasa de bienes personales, apareció el impuesto cedular, etc. Me parece que es la única manera de progresar a nivel individual y a nivel social, digamos. No digan que a todos nosotros no nos da una pena enorme saber la cantidad de dinero que está en el exterior, y está en el exterior simplemente porque en Argentina se rompen siempre los contratos sociales. Acá lo deseable sería que Argentina empiece a dar estabilidad jurídica, estabilidad política, estabilidad fiscal, y que, bueno, que la gente empiece a confiar en su país, que se acabe, digamos, el desborde fiscal que tiene la Argentina, tanto monetario como fiscal, y que empezamos a tener un peso de verdad. Está bien que estoy pidiendo muchísimo, parece, en este fin de año. Y que logremos de verdad ser un país en serio. Y bueno, para eso se necesita tener los capitales en la Argentina, no depositados en Suiza o en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo. Ya sabemos todos por qué ese dinero está depositado en esos lugares. En el fondo no somos culpables, estamos defendiendo nuestro trabajo toda la vida, pero reconozco que lo mejor es poder crecer, invertir, ser competitivos y por lo tanto dar empleabilidad. Y cuando das empleabilidad, generas integración social y cambias ese círculo negativo de lenta decadencia que viene viviendo la Argentina desde hace 4 o 5 décadas atrás. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Diego. Las 3 exposiciones han sido formidables, sumamente enriquecedoras. Será hasta cualquier otro momento. Les deseamos una muy, muy feliz Navidad a ustedes, a sus familias y a todos los que nos están escuchando. Y te cedo la palabra, María Inés, para que cierres ahora definitivamente. Nuevamente muy agradecido, Guillermo, Ariadna y Diego. Bueno, muchas gracias a todos. Van a tener a disposición también en YouTube y también los contactos de tanto de Guillermo como de Diego como de Ariadna, cuando les llegue el link para que puedan volver a ver esta charla y compartir todo lo que pudimos interactuar. Te agradezco, Guillermo, te agradezco, Diego. Bueno, Ariadna se tuvo que desconectar. Siempre es muy grato tenerlos en nuestra casa de estudios, sobre todo porque estos debates, que esto recién comienza, nos van a enriquecer a todos y por lo menos estar en conocimiento de las cosas que se pueden venir y asesorar correctamente a nuestros clientes. Es lo que más deseamos. Así Nos quedamos sin María Inés. El agradecimiento. Parece que... Entonces, aprovecho una cosa, es mi primera charla en la Universidad Austral. Es mi primera charla en la Universidad Austral, así que quiero agradecer especialmente a ustedes por haberme invitado. Es un placer haberlo hecho. María Laura, María Inés explicó de que habíamos estado conversando el año pasado. Creo que he hablado en todas las universidades, me faltaba la Austral. Bueno, finalmente se dio, no por culpa de ustedes, para nada, no se había dado simplemente. Y lo quiero agradecer muy especialmente y desearles una muy, muy feliz Navidad a todos ustedes. Muy agradecido, Guillermo. Los agradecidos y los privilegiados somos nosotros de haberte contado. Esta es la primera vez y si Dios quiere habrá otras más. Vos hablabas recién, con esto ya termino, de la necesidad de una planificación fiscal familiar, una planificación sucesoria. Eso es muy, pero muy importante para los profesionales y nosotros estamos desde hace ya bastante tiempo organizando una actividad que va a ser una diplomatura sobre planeamiento sucesorio. Así que te convocaremos, Dios mediante, porque hay un capítulo tributario, obviamente, muy importante allí, ¿no?
Bueno, Con- no lo... Con todo gusto, Alejandro. De hecho, tenemos ya una charla armada que se llama Estrategia Patrimonial. Muchísimas gracias. Lo hablaremos, Guillermo. Muy, muy agradecido. Me está diciendo María Inés que nos agradece a todos y que se quedó sin conectividad, que pedía disculpas y que lo cerremos nosotros. Los saludo a todos, muy agradecidos. Al contrario, nosotros agradecemos. Un placer, Diego, un placer todo. Placer. Chao, hasta luego. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.